Buenos días, hermanos. Seguimos con la serie Es Tiempo, y sabéis que esta serie está basada en el libro de Ageo. Y vamos a introducirnos hoy en el capítulo 2 del libro del profeta Ageo. Decía Charles Spurgeon que Satanás, que significa adversario, siempre está haciendo todo lo posible para detener la obra de Dios, que su único objetivo y propósito es dañar la causa de Dios, y para hacer ese trabajo infernal tiene muchas armas y muchas herramientas en su arsenal. Y contaba él una historia. Él decía que un día se anunció que el diablo iba a poner a la venta todas sus herramientas. Y en la fecha de la venta todas las herramientas quedaron expuestas a la vista, y cada una de ellas tenía una etiqueta con su nombre y también con su precio. Y habría una gran cantidad y variedad de herramientas: la herramienta del odio, de la envidia, de los celos, de la duda, de la mentira, del orgullo, la herramienta de la avaricia, de la lujuria, de la venganza, de la ira, de la malicia. Bueno, y sí, un sinfín de herramientas. El arsenal era bastante grande, la maleta de las herramientas era bastante grande. Pero apartada del resto de aquella variedad tan grande de herramientas, había una herramienta de apariencia inofensiva, muy gastada, cuyo precio era el mayor de todos, era el precio más alto. Y algún curioso se interesó por esta herramienta y preguntó: ¿por qué esa herramienta tiene este precio tan alto? Y el adversario le contestó: porque me es la más útil de todas. Con esa herramienta yo puedo abrir y entrar en el corazón de una persona cuando no puedo acercarme a él con el resto de las herramientas. Y una vez que entro, puedo obligarlo a hacer lo que yo quiera. Es una herramienta muy gastada, porque la uso en casi todo el mundo, y ya que pocas personas saben que esta herramienta me pertenece a mí. Y aquel hombre le dijo: ¿y cuál es el nombre de esta herramienta?, le preguntó aquel interesado comprador. Y el adversario le dijo: el nombre de esta herramienta es desánimo, desánimo. Y concluía su historia Charles Spurgeon diciendo que el precio que puso el diablo a aquella herramienta de desánimo fue tan alto que nunca la vendió. Y sigue siendo su principal herramienta aún hoy todavía, y la usa sobre todo contra el pueblo de Dios. El desánimo es el tema de fondo del pasaje que vamos a considerar en el día de hoy. Vamos a leer Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Bueno, como consecuencia del primer mensaje del profeta Ageo al pueblo de Israel, cosa que ya estuvimos hablando en el capítulo 1, el pueblo entero retomó con empeño la obra de la casa de Dios. Pero menos de 2 meses, no llegaron a 2 meses después de esa obediencia que ellos habían mostrado para retomar la obra, estaban desanimados. Una cosa es hacer que el pueblo de Dios vuelva a trabajar, y otra cosa es mantenerlos en el trabajo. Había empezado a cundir entre ellos el desánimo, y esto amenazaba el éxito de la obra.
¿Y cuál era la razón de ese desánimo? Encontramos la respuesta en este pasaje que acabamos de leer a través de 3 preguntas, la razón de ese desánimo. Y las preguntas son: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Bueno, el primer templo el de Salomón fue construido, tal como encontramos en las Escrituras, durante 7 años por 180.000 hombres. O sea, imaginaros la cantidad ingente de personas que intervinieron en aquella construcción. Fue construido durante un periodo de paz y con una abundancia de recursos a su disposición casi ilimitada. Pero ahora la situación era distinta. Había allí un remanente pequeño del pueblo de Israel, no muy numeroso del pueblo, y con unos recursos muy limitados, pero ellos en su mente tenían la imagen de ese templo de Salomón. Sin embargo, los resultados de lo que estaban viendo no serían los que ellos pensaban. Como se suele decir, las comparaciones son odiosas. Hay una diapositiva que, si la queréis poner, más o menos trato de ilustrar un poquito eso, ¿no? De que las comparaciones muchas veces son odiosas, ¿no? Ahí tenéis, ¿no? La comparación. Son 2 automóviles, ¿verdad? Son rojos además. Pero como decía Alejandro Sanz en una de sus canciones, no es lo mismo. Bueno, para entender bien la situación que este versículo describe, es necesario volver al libro de Esdras y ver allí el trasfondo de todo lo que estaba ocurriendo. Y en el capítulo 3 de Esdras se nos relata cómo los que habían vuelto de la cautividad con Zorobabel habían comenzado la obra de la reedificación de la casa de Dios. Y lo primero que edificaron fue el altar, de tal manera que pudieron allí comenzar a celebrar sus cultos, aunque de una forma un poco precaria. También reunieron dinero y materiales para la obra de la reconstrucción y pusieron los cimientos del templo. Y fue entonces cuando decidieron celebrar una especie de inauguración de lo que estaban haciendo, con música, con cánticos, con alabanzas y con acciones de gracias. Y tal era la alegría que se nos menciona en el pasaje, que se oía a gran distancia esa alegría. Pero esa alegría estaba mezclada, entre los gritos de alegría habían también un clamor de tristeza. Y allí en Esdras, en el capítulo 3, versículo 12, leemos: sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en alta voz al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. En un principio, el lloro de todas estas personas quedó oculto en medio de los gritos de alegría popular. Y sigue escribiendo Esdras: los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. ¿Y por qué lloraban? Como dice el texto que hemos leído, estas personas que lloraban eran las de más edad, aquellos que habían visto todavía y recordaban el gran templo de Salomón. Aquel era un templo de una belleza extraordinaria, tan extraordinaria que dejaba pasmados, dejaba asombrados a todos aquellos que venían a Jerusalén a ver aquel templo. Una verdadera joya arquitectónica de un valor incalculable y de fama universal. Y estas personas del pueblo de Israel, aquel remanente, al ver los cimientos en ese momento de la reconstrucción, aquellos cimientos que estaban levantando y los escasos recursos que contaban después de su regreso del cautiverio, se daban cuenta de que el templo que ahora iban a edificar no iba a tener nada que ver, ni punto de comparación con el esplendor del templo original. Y la gloria de esos días pasados también iba a quedar totalmente desdibujada. Todo esto hacía que el desánimo estuviera apoderándose de ellos. Yo me imagino a la gente
que estaba escuchando al profeta Ageo con los ojos mirando al suelo, con sus cabezas caídas mientras estaba hablando el profeta. El asunto era grave y Dios lo sabía, porque con un espíritu desanimado, abatido, no se puede hacer la obra de la casa de Dios. Y es verdad que podrían celebrar de forma rutinaria y mecánica los cultos, pero su alma estaba llena de amargura y de tristeza. Y en ese estado es imposible hacer prosperar la obra de Dios y los asuntos del reino. Hay un poeta que expresó bien esta situación de desánimo. Él decía: muertos no son los que yacen solitarios en la tumba fría. Muertos son los que tienen el alma muerta y viven todavía. Y forma parte, estos versos, de una poesía más larga de Antonio Muñoz Feijóo, no confundir con el político. Este fue un poeta colombiano. Y vamos a considerar un poco más en detalle las causas de ese desánimo. Y la primera causa y principal causa de desánimo, ya hemos mencionado antes algo del pueblo de Israel en esos momentos, era mirar hacia atrás, el recuerdo de los tiempos pasados. Y los más ancianos de entre ellos recordaban el atractivo y el esplendor incomparable del templo de Salomón. Como decía antes, la gente venía desde lejos a ver esa obra tan maravillosa del templo de Salomón. Y no solamente eso, sino que también les atraía ver el ambiente festivo, lleno de alegría y música y cantos en las celebraciones que tenían en aquel templo. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Qué tiempos aquellos, en los que los israelitas desbordaban de entusiasmo, y eso se podía ver en sus caras, no como ahora. Eso es lo que estaban pensando las personas más mayores que habían visto el templo de Salomón. Eso sí que eran buenos tiempos, dirían aquellos ancianos que habían llegado a participar en alguna ocasión de las celebraciones del antiguo templo de Salomón. Pero en comparación con todo ello, lo que se quedaba en aquel momento en que se encontraba era como nada. Lo que veían era como nada. Ya nadie vendría de lejos a ver el pequeño y sencillo templo que ahora estaban edificando. ¿Y qué decir de las ceremonias? ¿Y qué decir de las fiestas? Después de 70 años de exilio, de cautiverio, los que habían regresado eran muy pocos, y en comparación con aquellos que se reunían a celebrar las fiestas en el templo. ¡Qué gran diferencia! Así que el desánimo empezó a propagarse como una plaga que rápidamente contagia a todos, por mirar hacia atrás. Y es verdad que aquel templo, ¿verdad?, inclusive aún pensando que pudieran tener afectado el recuerdo y que le pusieran más adornos de lo que realmente tenía, pues en su memoria, estas personas tenían razón, era incomparable aquel templo. Si leemos la descripción del templo en Primera de Reyes, en el capítulo 6, nos damos cuenta de cómo era aquel templo, donde se menciona la palabra oro para montones de veces, ¿no? 11 veces en ese mismo capítulo, piedras preciosas, maderas finas, lienzos también preciosos. Así que en la comparación, en el mirar hacia atrás, aquellos empezaron a desanimarse. Hablando de la historia del pueblo de Israel y los acontecimientos pasados recogidos en la Biblia, como el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros. Así que lo que vemos aquí en el Antiguo Testamento, estas palabras del profeta Ageo, tienen que ver también con la realidad de nosotros hoy. Y de hecho la historia del pasado se repite una y otra vez, aunque a veces con circunstancias y de formas diferentes. ¿Cuántas veces no habremos oído a los más mayores hablar con añoranza de los tiempos del pasado y decir: antes todo era mejor, aquellos sí que eran buenos tiempos? ¿A que habéis oído expresiones así? Cuando estaba pensando esto, me di cuenta de que yo también empezaba a hacerme mayor. Porque siempre digo que no hay mejor música que la de los años 80 y 90.
Pero la apreciación de que los tiempos pasados siempre fueron mejores abarca mucho más ámbitos de nuestra vida. Quizás habréis oído expresiones parecidas como esta. Antes en nuestro país las iglesias se llenaban y se respiraba un ambiente verdadero de ánimo y de poder espiritual. Tiempos cuando la gente tenía interés por escuchar la palabra de Dios y quedaban impresionados por el tipo de vida que tenían los creyentes. Tiempos cuando con frecuencia había conversiones de las de verdad, cuando en las iglesias la gente incluso permanecía de pie porque tenía ganas de escuchar la palabra. Todo esto para luego lamentarse, ¿no? Y decir, pero ahora las cosas han cambiado. Somos pocos en la iglesia y los locales están medio vacíos los domingos. Gracias a Dios que esto no es así aquí, ¿no? Y no hablemos ya de las reuniones entre semana. La gente ya no tiene interés por los asuntos espirituales. Las conversiones son escasas y al bautisterio le están saliendo telarañas. Bueno, ese es el lamento, ¿no? Cuando uno pone a veces la mirada en el pasado, cuando pone la vista hacia atrás. Y claro, detrás de esta óptica de comparación lo que hay es una inundación de derrotismo y hay una sensación total de desánimo. Para los israelitas, lo cierto es que aquel templo de Salomón había desaparecido, ya no estaba. Y por mucho que pensaran en él, no podían volver a los tiempos del pasado. Hay en todos nosotros una tendencia muchas veces a glorificar el pasado. Pero la realidad es que no podemos volver atrás. No podemos volver atrás. Además, nuestra memoria a menudo nos falla al recordar lo que sucedió exactamente. No podemos vivir en el pasado. Y no tengo nada en contra del pasado. Está bien disfrutar de los recuerdos, incluso anhelar días con seres queridos a los que extrañamos. Celebrar el pasado es bueno, pero el anhelo por el pasado no lo es. Porque la nostalgia tiene mucho poder sobre nosotros. Y si vivimos en la nostalgia, nos vemos obligados a ver cómo el tiempo avanza de forma inevitable y se nos escapa de las manos. Vivir así mirando hacia atrás es vivir una vida derrotada. Mirando hacia atrás, hacia el pasado, lo único que nos queda es aguantar la situación. Pero ¿es este el remedio? ¿Es este el remedio? Rotundamente no. Dios nos tiene aquí y ahora con un propósito. Otra de las causas que tiene también con mirar hacia atrás del desánimo de aquel pueblo de Israel en aquel entonces es que tomaron conciencia también de su pecado. Dios les había dicho con claridad que la razón por la cual habían sido llevados al cautiverio y por la cual seguían bajo una potencia extranjera era como consecuencia de sus pecados. Y esto fácilmente puede producir una triste sensación de desánimo que nos llegue a paralizar. Esa experiencia tampoco es extraña en nosotros. Tal vez el recuerdo amargo de tropiezos y de pecados en nuestra vida personal, en nuestras relaciones con otros o en nuestro testimonio ante el mundo que nos observa sin perder detalle de todo aquello que hacemos y decimos, ha logrado en algún momento abatir nuestra alma y desanimar nuestro espíritu, debilitando entonces también nuestras fuerzas. Y cuando esto ocurre podemos ser fácil presa del adversario que empieza a utilizar su herramienta de la duda. Y comenzamos a escuchar entonces nosotros el susurro que nos dice, ¿cómo te va a usar Dios, verdad, en su obra después de que le has fallado tantas veces? Lo mejor sería tirar la toalla y dejar que sean otros más dignos quien hagan la obra de Dios. Y llega entonces el desánimo a causa de la conciencia de nuestro pecado. Otra de las causas del desánimo de aquel pueblo de Israel era la oposición a la obra de Dios.
Los judíos que habían regresado del exilio, del duro cautiverio, pronto se dieron cuenta de que además de ser pocos y débiles, también estaban rodeados de enemigos por todos lados. Enemigos a los cuales no les gustaba la presencia del pueblo de Israel en aquel lugar. Y como ya hemos visto, hicieron todo cuanto pudieron para obstaculizar lo que aquellos hacían para Dios. Y estaba pensando que nosotros también estamos rodeados de enemigos por todas partes. Vivimos en un mundo en el que ser cristiano y dar testimonio de lo que somos y de lo que creemos crea cierta hostilidad en nuestra sociedad. Una sociedad que se define como tolerante, pero que se manifiesta totalmente intolerante cuando hablamos de Dios y lo que nos ha revelado en su palabra. Y que nos miran muchas veces con aires de superioridad, burlándose de nosotros porque todavía creemos en Dios, el Todopoderoso, el Creador, el Dueño del universo. Y solamente bastaría analizar un poco lo que se enseña hoy en las escuelas, o se trata de imponer en las escuelas, en los institutos y en las universidades, para darnos cuenta de la animaversión, ¿verdad?, que tiene la sociedad de nuestros días sobre todos aquellos que expresan su fe en Dios, el Dios de la Biblia. Bueno, las tácticas de estos enemigos del cristianismo son las mismas con las que tuvieron que enfrentarse Esdras, Nehemías o Ageo en sus tiempos. Y esto es así porque tanto entonces como ahora, quien está detrás de todas estas estrategias y tácticas es el mismo, el diablo. Y fijaros que en Nehemías 4 vemos un ejemplo de ello y cómo los enemigos de Dios no perdían ninguna oportunidad para burlarse del pueblo a fin de desanimarlos en la obra de reconstrucción. Y ahí en el capítulo 4 vemos una situación que al final hace que el pueblo, ¿verdad?, y escribe el propio Nehemías, dice: por eso oramos, escucha Dios nuestro cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Bueno, todas estas cosas, ¿verdad?, formaban parte de la causa del desánimo del pueblo de Israel. En Esdras también, en el capítulo 4, leemos que forman un complot entre jueces, gobernantes y funcionarios de Persia, los cuales enviaron una carta al rey con un montón de mentiras, pero que al final hizo que el rey detuviera la obra de reconstrucción del templo. Sin lugar a duda, todo esto desanimaba al pueblo de Israel. Ahora, si nos quedáramos aquí en el desánimo, ¿verdad?, ya sabemos las causas, nos quedamos aquí, pues la verdad que quedaría como la cosa, que el mensaje del profeta Ageo quedaría como muy huérfano, ¿no? La realidad es que en el pasaje que hemos leído en esos versículos no solamente se nos da las causas del desánimo, sino también el profeta nos habla de cómo revertir el desánimo, cómo pasar del desánimo al ánimo. Y en primer lugar es importante señalar que la palabra de Dios que vino a aquellas personas por medio del profeta Ageo, siglos atrás, sigue siendo la misma que Dios dirige a nosotros en este día. Y notemos también que en medio de su desánimo, esta palabra de Dios les desafía, como también nos desafía a nosotros en el día de hoy. Y nos desafía a esforzarnos, a cobrar ánimo y trabajar, a ponernos manos a la obra. Dice el versículo 4 de Ageo, capítulo 2. Pues ahora, ánimo, Zorobabel, ánimo, afirma el Señor, ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote, ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra, que yo estoy con vosotros, afirma el Señor Todopoderoso. Esta no era la primera vez que los israelitas habían escuchado este tipo de aliento. Moisés, cuando habló al pueblo de Israel y a Josué, utilizó estos mismos términos antes de entrar en la tierra prometida. De la misma manera, de forma similar, Dios habló también a Josué mientras estaba guiando al pueblo en la entrada de Canaán.
Y parecidas palabras fueron las que dedicó también David a Salomón en la construcción de aquel primer templo. Bueno, ¿por qué Dios les ordena que cobren ánimo y que se esfuercen? ¿Por qué Dios les dice, ánimo, esforzaos, ánimo, esforzaos? ¿Por qué? Porque hay un trabajo que hacer, hay un trabajo que hacer. Y me encanta el siguiente mandato, después de esta serie de 3 veces en que el Señor les dice, ánimo, esfuérzate. Sencillamente Él solo dice, manos a la obra, trabajad. Manos a la obra, trabajad. Ahora bien, es probable que alguno piense que predicar de esta forma es muy fácil, porque como dice el refrán, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Pero vamos a ver inmediatamente que lo que Dios dijo por medio del profeta Ageo era mucho más que palabras. Consideremos la declaración que Dios hizo por medio de su profeta. Primero, lo que les viene a decir en este versículo 4 es, otra vez, no miréis hacia atrás, mirar hacia arriba. Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Dios les ha ordenado que trabajen porque Él está con ellos. ¿Y por qué pueden ser fuertes? ¿Por qué pueden esforzarse? ¿Por su gran poder? ¿Por su gran intelecto? ¿Por su gran talento? No, es porque Dios está con ellos. El Señor de los ejércitos continúa trabajando con ellos. Estaban desanimados porque la casa era pequeña, ellos eran pocos y despreciados, y todo lo que hacían les parecía ordinario y de poco valor. Pero debían escuchar algo muy importante. Yo estoy con vosotros, les dijo el Señor. El mismo Señor de la casa estaba con ellos, y como bien dice el autor de Hebreos, pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa. El que la construye es más importante que la casa misma. Y parafraseando el versículo, mayor gloria y mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Estaban desanimados, pero estas palabras eran todo un estímulo para revertir aquel desánimo. Yo estoy con vosotros. El edificio restaurado no tenía nada que ver con el esplendor del templo de Salomón. Ageo no negó que eso fuera como nada, más bien no dijo nada, ¿no?, en comparación con el templo de Salomón. Pero eso no era lo importante, la comparación de aquel edificio no era lo importante es que esta era la obra de Dios. Y podían depender de Él para terminarla. Y lo importante es que aquella seguía siendo la casa de Dios, construida según el plan y el propósito de Dios para su gloria. El mismo ministerio se llevaría a cabo en sus altares y la misma adoración sería presentada delante del Señor. Los tiempos cambian, pero el ministerio continúa siendo el mismo. Estamos aquí como iglesia para dar gloria a nuestro Dios, para dar testimonio de Él en medio de las naciones. Por lo tanto, ellos debían escuchar y reflexionar las palabras que les estaba diciendo Ageo. Tendrían que dejar reposar en sus vidas esa gloriosa verdad. Yo estoy con vosotros. Y tendrían que dejar que esa verdad los envolviera y los elevara a las alturas por encima de todas las circunstancias. Una cosa es decirles a las personas que se esfuercen y trabajen, como empieza el versículo 4, y otra cosa es darle una base sólida para esas palabras que estaba pronunciando Ageo, unas palabras de aliento. Y Ageo les dijo por qué debían esforzarse y ponerse manos a la obra, porque el Señor estaba con ellos. Y en cada culto que iban a celebrar, por pocos que fueran, el Señor estaba con ellos. En sus pequeños intentos de dar testimonio de Él, el Señor estaba con ellos. En toda pequeña obra de sus manos a favor de su casa, el Señor también estaba con ellos. El Señor estaba presente con ellos.
¿Acaso un templo muy grande, con mucha gente, con mucha actividad, podría animarlos más que la misma presencia del Señor? Si eso fuera así, pues es que algo andaba mal. Y tal vez el problema de fondo precisamente era este. Recuerdo que una vez en un viaje allí a Guatemala, al preguntarle a un hermano acerca de las mega iglesias, porque había casi una pugna por tener el templo más grande. Eso se valoraba allí, ¿no? ¿Cuál es más grande, no? El hermano me dijo, palabras sabias: cuando venga el Señor, no vendrá a buscar arquitectura. El mensaje de Ageo sigue teniendo la misma vigencia también para nosotros en estos días. Fijémonos en lo importante, fijémonos en lo importante. Dice el hermano Lorenz, algunas veces él mismo se bautizó como hermano Lorenzo, en un libro titulado, es un librito pequeñito, tiene 14 páginas, La práctica de la presencia de Dios. Él dice: es imprescindible recalcar la enorme necesidad que tenemos de recobrar la realidad de la presencia del Señor en nuestras propias vidas, de tener una nueva visión del Señor en toda su gloriosa majestad, un nuevo convencimiento de su cercanía y una más auténtica e íntima comunión con Él. Y cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿qué tal es nuestra experiencia de la práctica de la presencia del Señor en nuestras vidas? Porque teniendo esta experiencia de la cercanía del Señor, entonces todo se transforma. Cada culto nos resultará único, haya mucha o haya poca gente, porque el Señor de la casa está allí. El Señor está con nosotros y por nosotros. Algunos pueden pensar que está en algún punto distante del cielo, pero también está con nosotros, está cerca, a nuestro lado, en medio nuestro. Y los creyentes de hoy que sirven al Señor pueden reclamar esta misma promesa que el pueblo de Israel recibió de Ageo. Porque como dice Hebreos 13:5, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Nos anima esta idea de que Él está con nosotros? Nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Si lo creemos y lo vivimos de verdad, entonces cada pequeño acto de servicio que pudiéramos hacer a favor de los intereses de Dios en este mundo, por sencillo y frecuente que éste sea, ¿verdad?, tomará una dimensión especial, una dimensión extraordinaria, porque el Señor estará con nosotros en eso que hacemos. Como decía Pablo, ¿no?, que todo lo que hagamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Cualquier sencillo o pequeño acto lo podemos hacer para la gloria de Dios. Cuando habla Pablo, está diciendo si comemos o bebemos, dos cosas que hacen también los animales. Cualquier acto que hagamos en nuestra vida lo podemos hacer para la gloria de Dios. Pero sin esa experiencia vivida de la presencia de Dios con nosotros, nunca podremos edificar su casa. Nunca podremos edificar su casa. De hecho, todo lo que pudiéramos llegar a hacer carecería de valor. Edificar la casa de Dios sin el Dios de la casa se convierte en una mera rutina religiosa que termina desanimando y cansando a todo el mundo. Fijaos, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, observó también que el pueblo estaba muy entusiasmado con el hermoso templo del rey Herodes. Y es verdad que no era tan majestuoso como el templo de Salomón, pero también era relevante. La construcción, tal como encontramos en el Nuevo Testamento, había durado 46 años y el resultado final también llamaba mucho la atención. Ahí habían cultos, fiestas, ceremonias, pero cuando llegó el Señor al templo, fijaos lo que dijo: os digo que uno mayor que el templo está aquí. Pero delante de esa declaración del Señor quedaron totalmente indiferentes a lo dicho por Jesucristo. Incomprensiblemente prefirieron las piedras y el oro del templo con sus espectaculares ceremonias que al mismo Señor de la casa. Una verdadera desgracia. Y como consecuencia de esta actitud, el Señor les tuvo que repudiar ese templo.
y les dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y no tardarían muchos años después para que aquel templo también fuera destruido y no quedara piedra sobre piedra. En contraste con esto, los discípulos que creyeron en Él y que vieron en el Señor, y que vieron al Señor después de su resurrección, y oyeron y confiaron en su promesa, ¿verdad?, antes de ascender a los cielos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde ese momento vivieron intensamente la realidad de la presencia del Señor cada día de sus vidas. Y por ello no les importó sufrir por la causa de Cristo, y fueron hasta lo último de la tierra, manos a la obra en la edificación de la auténtica casa de Dios, su iglesia. Y no fue tarea fácil, fue costosa, recibió mucha oposición, y solamente hay que leer un poquito el libro de los Hechos para darnos cuenta de la realidad, de la historia de los comienzos de la iglesia. Pero en medio de todo eso tuvieron la presencia, experimentaron la presencia del Señor con ellos, dándoles un ánimo extraordinario y un esfuerzo sobrenatural. El mismo apóstol Pablo, cuando una vez después de estar preso, ya en sus últimos días de su vida, cuando tuvo que comparecer delante del emperador Nerón, sus palabras fueron estas. Escribe a Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Y ahí lo importante: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, Y eso mismo es lo que han experimentado multitud de hombres y mujeres a lo largo de toda la historia. Todo esto fue como consecuencia de la presencia del Señor en sus vidas, de una manera real, de una manera práctica. Guardemos esto en nuestras mentes y corazones, porque es de suma importancia en nuestra vida si queremos edificar la casa de Dios. La segunda parte del ánimo que el profeta Ageo da a su pueblo la encontramos en el versículo 5. Y podríamos decir que el ánimo no solamente está basado en que Dios está con nosotros, sino también podemos tener ánimo conforme a la promesa que Él nos ha hecho. Tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios. Dice el versículo 5: conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis, no temáis. La promesa de la presencia de Dios con su pueblo está garantizada por su palabra. No solamente es que lo ha dicho, está garantizada por su palabra. Dios está con ellos. El Señor de los ejércitos continúa trabajando con ellos. Él se ha comprometido, Él ha comprometido su palabra, y esto no es cualquier cosa. El pacto al cual se refiere, la promesa a la cual se refiere el profeta aquí, la encontramos en el libro del Éxodo en el capítulo 19. Y por medio de este pacto ellos llegarían a ser un especial tesoro para Dios, lo cual les garantizaba la presencia de Dios con ellos. Le garantizaba su bendición, su provisión, su guía, su protección para siempre. Por eso que dice el Señor: habitaré entre los israelitas, Éxodo 29, 45, 46, y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Y ahora Ageo les recuerda este hecho: yo estoy con vosotros, dice el Señor, según ese pacto, según ese pacto. Y es cierto que después de haber hecho ese pacto con el pueblo, Dios, el pueblo de Israel incumplió ese pacto. Pero a pesar de su infidelidad y del incumplimiento de las condiciones del pacto, ¿verdad?, Dios no dejó de amar a su pueblo y de respetar ese pacto que había hecho con ellos. Dios renovó incluso la promesa de que su presencia estaría con su pueblo a pesar de todo lo que habían hecho. Ahí en el capítulo 34 de Éxodo encontramos esa renovación del pacto. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de restauración. En el libro de Ageo, que ahora estamos considerando, forma parte de lo que los teólogos llaman los profetas de la restauración.
Y de hecho Dios acaba de restaurarles nuevamente a su país de forma milagrosa, a pesar de sus muchos fallos y de sus muchos fracasos. Eso era prueba suficiente de que Dios estaba con ellos. El rey David también entendía bien este tema de la restauración. Sabía lo que era la restauración de Dios. Cuando escribe el Salmo 23, dice el versículo 3, que Él restaura mi alma. Él restaura mi alma. Él mismo había cometido un grave pecado, pero Dios lo restauró, restauró su alma, restauró su relación con Él. Y personas de todo el mundo han sido confortadas y estimuladas grandemente y bendecidas por sus hermosos salmos. Él restauró a David. Nuestro Dios es un Dios restaurador. Esta es una verdad que atraviesa toda la Biblia, es parte del mismo carácter de Dios. Y es también la experiencia de otros muchos hombres que aparecen en la Biblia, la experiencia de Pedro. Él llegó a negar al Señor públicamente con maldiciones y con juramentos. Y después de todo esto, pues podía haber quedado aquella relación hecha añicos, ¿no? ¿Podría haber restauración después de aquello que había hecho Pedro? Pues Pedro se arrepintió y con profunda tristeza lloró, y Dios, el Señor Jesús, lo restauró. Y después no solamente hubo restauración, sino que el Señor le encargó y le comisionó a guardar sus ovejas. ¿Y cuántas personas, ¿verdad?, a lo largo de la historia y de los siglos han tenido la bendición y inspiración del testimonio del apóstol Pedro? Y digo todo esto porque nosotros debemos tener presente todos estos hechos cuando escuchamos la voz del enemigo de la casa de Dios, susurrándonos al oído que nosotros no somos dignos de trabajar en su obra porque le hemos fallado en muchas ocasiones. Todas estas verdades y experiencias deben ser atesoradas en nuestro corazón porque son el motivo de alentarnos en medio del desánimo. Así que no tiremos la toalla. Y una última causa también de cambiar el desánimo por ánimo es la esperanza futura, pero esto lo veremos la semana siguiente cuando nos hable Pablo, ¿no? Cuando nos hable de ese texto, llenaré de gloria esta casa. Al principio comencé el mensaje hablando de Charles Spurgeon y de aquella historieta que él contaba, ¿no? Y decía al principio que Satanás, en palabras de Spurgeon, siempre está haciendo todo lo posible por detener la obra de Dios. Y él dice, él trató de impedir que los judíos construyeran el templo. Y hoy se esfuerza por impedir que el pueblo de Dios difunda el Evangelio. Se ha de edificar un templo espiritual para el Altísimo, y si de alguna manera el maligno puede retrasar su levantamiento, lo intentará. Si puede apartarnos de trabajar con fe y valor para la gloria de Dios, seguro que tratará de hacerlo. Este es el peligro, el peligro de la herramienta llamada desánimo. ¿Alguna vez te has desanimado? Bueno, pues ¿alguna vez te encuentras sin ánimo en tu trabajo para el Señor? Todos hemos de reconocer que nos hemos desanimado alguna vez. Hay momentos en que el desánimo se cierne sobre nosotros como un muro alto que parece imposible de superar. Y si no tenemos cuidado, nuestro desánimo puede hacer descarrilar nuestras vidas y hacer que perdamos la fe y perdamos el enfoque de nuestra vida. Si no tenemos cuidado, nuestro desánimo puede paralizarnos en la obra de Dios. Cuando llegue estos momentos de desánimo, y con esto vamos a terminar, recuerda entonces que no estás solo. Lo primero que has de hacer es recordar que no estás solo. Esta es la clave de toda lucha. La presencia de Dios es la clave. Esto es lo que va a impactar nuestro presente. No estás solo. Recuerda también en esos momentos de desánimo, no mires hacia atrás,
El pasado tiene un propósito que está destinado a enseñarnos y está destinado a recordarnos que es pasado. Pero las promesas de Dios en el pasado siguen siendo ciertas en nuestro presente. Eso debemos recordarlos. Recuerda también que lo importante es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Hemos de ponernos las gafas, los lentes de Dios para ver las cosas como Él las ve. Y recuerda también que hemos de hacer el trabajo y dejar los resultados a Dios. Dios nos ha llamado a ti y a mí a trabajar también, a ponernos manos a la obra, a edificar su casa. Recuerda que Betel significa casa de Dios. Así que Dios nos ha llamado a edificar también su casa. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser un obrero en el campo de la cosecha. Así que no temamos, no temamos. Dios nos llama a trabajar, pero Él se ha comprometido a estar allí con nosotros en toda circunstancia. No tenemos motivos para temer y no tenemos ninguna razón para no trabajar. Que el Señor os bendiga. Oremos.